Retomamos nuestra conversación con María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela. Ya habíamos tocado el tema de las regionales, más no me quedó claro. Tú hablas de que es una distracción y que el diálogo también es una distracción del foco neurálgico que fue todo el mandato que se dio el 16 de julio en esa jornada cívica. Pero esa jornada cívica también tenía 4 puntos fundamentales, María Corina, que era la renovación de los poderes, que hubiese un calendario electoral, que al menos hay regionales. Entonces, ¿la posición cuál es? ¿No salir a votar o salir a votar? ¿Qué dice María Corina Machado en función al 15 de octubre? Bueno, en ese sentido nosotros hemos sido muy claros. Cada quien va a tomar su decisión. Es un tema de conciencia de cada venezolano. Pero eso es lo que el régimen quiere, centrar la discusión en el punto de si se vota o no se vota, cuando lo central es el no reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente bajo ningún respecto de ningún sector de la sociedad. Mucho más, Manuel, y lo hablábamos tú y yo después de la publicación de ayer del cuarto informe de Luis Almagro, cuando nuevamente le presenta al mundo entero el horror de lo que está ocurriendo en Venezuela. Cuando tú tienes el mundo entero que desconoce la Constituyente, la declaración de Lima de 17 países de esta región que dicen no reconoceremos ni una sola decisión que emane de la Constituyente por ilegítima. Cuando tú tienes el mandato de 7.600.000 venezolanos, cuando tienes una sociedad literalmente muriéndose de hambre, es la hora de avanzar. Aquí no puede hacerse concesión alguna a la tiranía y es el momento de crear una enorme fuerza ciudadana para retomar ese mandato del 16 de julio y eso es lo que hoy convocamos a los venezolanos. Es claro que el régimen quiere desviarnos de lo central y es que tenemos la fuerza para hacer que el Maduro y sus mafias entiendan que tienen que aceptar los términos de una negociación para su salida. La comunidad internacional finalmente está actuando. Mira lo que han sido las reacciones de estos últimos días, incluyendo nada más y nada menos que las sanciones de Canadá. Canadá, era inconcebible que en este hemisferio Canadá adoptara una posición de esa naturaleza. ¿Por qué lo hace? Porque está consciente, como el mundo entero, que es una dictadura criminal, mafiosa, militarista y que tienen que irse ya. Por lo tanto, como decía el presidente Aznar en estos días, sería insólito que la comunidad internacional desconociera la constituyente y que la oposición venezolana lo hiciera. Existe un mandato de los venezolanos para que avancemos en la salida, en la ruta de la salida de Maduro y a eso es lo que hoy convocamos nuevamente a los venezolanos. Ahora, pero la Mesa de la Unidad ha dicho que participar en las regionales no quiere decir reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos están hablando de ganar espacios y así presionar mucho más. O sea, se está hablando también de que si con un poder, que fue el poder legislativo, se logró tener un escenario internacional tan favorable para la oposición, el hecho de tener unas gobernaciones, o al menos tener la mitad más una de las gobernaciones, coloca también al actual ejecutivo en una situación en la cual tiene que reconocer que tiene una debilidad desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista ciudadano. Manuel, la situación favorable de la comunidad internacional hacia el pueblo de Venezuela y hacia el cambio inmediato se debe a la lucha heroica que el pueblo de Venezuela ha dado en las calles, al valor y al sacrificio de miles y miles de venezolanos, a los jóvenes que han estado en primera fila, a sus madres, a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos que hemos acompañado esta gran rebelión ciudadana, a los venezolanos que como tú, a pesar de la censura, no se han callado, a los médicos que denuncian cómo se nos mueren los bebés en los hospitales de Maturín, en el Luis Racetti de Barcelona, en el Miguel Oraá, en Portugal. O sea, por favor, o sea, allí en esa fuerza ciudadana y en ese coraje y en esa claridad de cómo se enfrenta una dictadura es lo que ha estado, lo que ha sacudido a la comunidad internacional de entender que no se le puede dar más tiempo al régimen. Yo te planteo con firmeza lo mismo que decía no solamente el secretario general Almagro, sino el propio cardenal Parolín hace un año. Este régimen se ha burlado hasta del Papa Francisco cuando han hablado de diálogo. ¿Por qué? No porque no quieran o estén dispuestos a ceder espacios, porque lo único que quieren es ganar tiempo. Lo único que quieren es ganar tiempo. El régimen de Maduro necesita al menos quedarse un año más tranquilito, sin que nadie le moleste, dentro o fuera de Venezuela. ¿Para qué? Para avanzar en la asfixia local y para avanzar en su geopolítica regional. Penetrando, infiltrando otros países de América Latina y creando la
impresión internacional de que hay un proceso de diálogo y de apertura por parte del régimen de Maduro, lo cual es absolutamente falso. De modo que este es un momento en el cual tenemos que hablar con la verdad. El país exige transparencia total, absoluta. Tú lo decías, el 16 de julio hubo varios mandatos, entre ellos la renovación de los poderes públicos. No reconocemos este Consejo Nacional Electoral espurio que se subordinó a una constituyente que tampoco reconocemos. ¿De dónde viene la fuerza entonces? De la organización ciudadana. Y ese es el llamado que hemos hecho a esta gran... ¿Cómo se construye esa organización ciudadana? Se construye en el día a día, como lo hemos hecho en estos años de resistencia y en estos meses de rebelión. Se construye encontrándonos aquellos que no vamos a bajar la cabeza frente al régimen, que no nos vamos a callar y que no vamos a reconocer jamás esta constituyente. Distinta al mandato que nos dimos. Cuando salimos a la calle a partir del 1 de abril fue con un objetivo claro, la salida de Maduro del poder. Ese objetivo, ese único propósito sigue vigente y no podemos desviarlo por ninguna operación fraudulenta del régimen. Quieren hacernos creer que no tenemos fuerza, quieren dividirnos, pues es el momento de avanzar con más fuerza y organización. Y es el momento de mostrarle al mundo que en Venezuela ese espíritu de lucha del 16 de julio está intacto. Y hoy más que nunca necesitamos que toda la diáspora venezolana, más de 2 millones de venezolanos, que hoy entienden y le duele lo que pasa en Venezuela, Manuel, que vemos lo que está denunciando Cáritas, de una situación de desnutrición brutal, que no ocurre ni siquiera en países que están en guerra, que esto hay que pararlo ya, que tú no le puedes decir a una mamá venezolana que tiene a su hijo pasando hambre, o sus muchachos que no los puede llevar ni para el colegio, que no puede pagarle los útiles, que no puede pagarle la atención médica. Aquí no hay nada que hacer, hay que esperar un año, porque el Maduro promete que dentro de un año se va a ir. ¿Qué es eso? Es una narcodictadura que no tiene palabra. Viendo a estas mujeres, a cualquier joven a la calle, a los venezolanos alrededor del mundo, yo les digo, esta es la hora de luchar. Hoy, no dentro de un año, es hoy. El mundo nos acompaña y esta organización de abajo hacia arriba que ha tenido manifestaciones sublimes en las calles de Venezuela, que esa organización está allí y que hoy la convocamos para desde Soy Venezuela avanzar en una nueva ola de presión definitiva hasta que Maduro salga del poder. Parte del informe habla de el exhorto que hace lo hizo Canadá, que metió 40 personas en una lista, igual lo hizo Estados Unidos en esta situación, pero que en el contexto internacional evidentemente tuvo un impacto en todo lo que ha sido la Asamblea General de las Naciones Unidas también, con la no participación del presidente Nicolás Maduro, pero sí la del canciller Jorge Arriaza. ¿Cómo la cataloga María Corina Machado ese contexto internacional? Bueno, muchas cosas que están diciendo. Al dictador Maduro no le iba a ir muy bien en las Naciones Unidas y sabemos que él no se distingue precisamente por el
coraje mantener sus posiciones en audiencias que lo tienen claramente radiografiado. Así que a nadie le sorprende esa ausencia. Pero no estuvo ausente Venezuela y fue el principal foco de atención de los países de este hemisferio porque estamos claros el mundo, como estamos claros los venezolanos, de que ya no es un tema solamente de la vida de los venezolanos, sino cuando se asienta una narcodictadura es un problema de seguridad para toda la estabilidad de la región. Así que está clarísimo el mundo de cuál es la ruta. Como tú lo decías, son sanciones dirigidas a los culpables, a los que se robaron la plata de la comida, de las medicinas y que la tienen afuera. Así que tú me dirás, ¿cómo le hace daño a los venezolanos que a estas personas que se robaron su comida, que tienen miles de millones de dólares en cuentas en bancos europeos, asiáticos, norteamericanos, se les diga, no señor, esa plata ya no es suya? ¿Cómo se le puede hacer daño a un país diciéndole ese dinero lo vamos a colocar en un fondo para que tan pronto se vaya Maduro, inicie la transición, esa plata se utilice para reinstitucionalizar a Venezuela y dar una atención a la crisis humanitaria? Los venezolanos estamos claritos y aquí ya nadie se engaña ni se chupa el dedo. Esas sanciones afectan directamente a quienes han violado los derechos humanos, a quienes se han robado la plata de los venezolanos, sean civiles y militares. Y a los ciudadanos militares les recuerdo, el 16 de julio hubo un mandato también a cada uno de ellos. Saben lo que está ocurriendo en nuestro país con relación a la violación de la soberanía y con relación a la destrucción de la República. A ustedes es un mensaje que acompañen la lucha del pueblo civil, que no se va a rendir porque nuestra lucha es hasta vencer. Ese es el llamado desde Soy Venezuela a todos los venezolanos. Ya para finalizar, a lo interno, sé que has dicho que es una decisión particular el participar o no participar el próximo 15 de octubre, pero la abstención no terminaría favoreciendo al gobierno. Lo que favorece al régimen es una posición incoherente de la dirección política. Lo que favorece al régimen es que no haya firmeza en el cumplimiento del mandato del 16 de julio. Venezuela exige que se hable con verdad, que se cumpla la palabra y que le demos prioridad a lo primero, la salida de Maduro y el régimen del poder. Allí vamos a conquistar el espacio de la libertad, de la dignidad, de la prosperidad y haremos justicia para todos los venezolanos. ¿Ve positiva nuevamente esta salida de la resistencia como ocurrió el día de ayer? Veo positiva toda manifestación de rebeldía, de fuerza. Ayer eran los médicos protestando contra la Organización Panamericana de la Salud en Anzoátegui, en Monagas, en Mérida. Quien crea que Venezuela está dormida, quien crea que Venezuela se resignó, pues no conoce Venezuela. Venezuela está de pie y es la hora de avanzar unidos. Palabras de María Corina Machado, quien es coordinadora nacional de 20 Venezuela. La posición es muy clara, todo esto de cara al 15 de octubre. Una posición clara, ha dicho que se debe respetar el mandato del 16 de julio, ha llamado a que la gente participe en este proceso con su conciencia, pero también ha llamado a mantener la movilización permanente en la calle. Ve positiva, por supuesto, todo aspecto que sea de protesta pacífica, ciudadana, y asegura que desde el Partido 20 Venezuela, conjuntamente con otras fuerzas dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, se está construyendo un gran tejido social, todo esto para acompañar no solamente las sanciones que se han establecido desde Estados Unidos y Canadá y otros países, que es el exhorto que hace este último informe de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, a que se incrementen las sanciones a los funcionarios venezolanos que están presuntamente involucrados en violaciones a los derechos humanos. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es BPI TV.